Es la primera. No, la primera diapositiva. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un momento, estoy con la presentación. Listo, aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Nadia Ortega Zavala y bueno, voy a presentarles los resultados pues de este trabajo que se llevó a cabo pues durante este contexto de pandemia de COVID, y es luchar contra corriente, experiencias y trayectorias de las y los cuidadores informales de pacientes internados en un hospital psiquiátrico de Oaxaca. ¿No cambio? Bien. Bueno, para empezar, bueno, la estructura de la tesis está conformada por un capítulo introductorio que sea como teórico-metodológico y de 6 capítulos. En el primero, que se llama La enfermedad mental, una mirada a través del tiempo y los espacios. Capítulo 2, Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, nosocomio del sector salud en el suroeste de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Capítulo 3, caracterización general de cuidadores, responsables, pacientes y redes de apoyo. Capítulo 4, por una alegría o por una emoción, un coraje, se nos puede zafar un tornillito y ahí quedamos. Modelos etiológicos de los padecimientos mentales. Capítulo 5, el problema de esta enfermedad es que no hay voluntad de atenderse por parte de la persona, sino todo lo contrario. Trayectorias del cuidado. Capítulo 6, ya no sé si me siento bien o fatal, no me da tiempo de sentir. Los costos del cuidado físico, emocionales, sociales, económicos y conclusiones. La siguiente, por favor. Bueno, como antecedentes de investigación en este hospital, bueno, yo tuve la oportunidad de realizar durante mi formación de licenciatura en Historia, pues un trabajo precisamente de tesis sobre el impacto y los primeros 10 años de fundación del Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, el cual se fundó en el 9 de agosto de 1963 como parte de todo este proyecto que se llevó en México con la fundación de hospitales Granja en las décadas de los 60 y los 70. Ahí podemos encontrar lo que era la antigua entrada, digamos, al hospital psiquiátrico en la parte de arriba, y como estaba, digamos, basado en una terapia ocupacional que permitía, según esto, la reinserción social de los pacientes, pues estaba, digamos, cimentado en este trabajo agrícola y actividades de cría de ganado bovino, porcino. Y bueno, esas son las fotos que tenemos ahí. La siguiente. Bueno, como planteamiento del problema, bueno, el incremento en la prevalencia de las enfermedades mentales en estas últimas décadas y esta transición demográfica y epidemiológica de las enfermedades crónicas, entre ellas los padecimientos mentales, ha generado que el cuidado de las personas consideradas dependientes pues cobre mayor importancia. En diferentes investigaciones centradas en el cuidado de personas con estos padecimientos se enfatiza la importancia que juegan los recursos informales, en este caso los cuidadores y las redes de apoyo, quienes al convivir y cuidar a sus allegados pues se pueden enfrentar a conflictos y problemáticas de diferente índole, tanto emocionales, sociales, familiares y económicas. Así, menores son los cuidados y los servicios proporcionados por el sistema formal y mayor es la carga que asumen los cuidadores informales. En México, los mecanismos de apoyo institucional son escasos y por ello el Estado delega pues gran parte del cuidado y la responsabilidad pues hacia las familias. La siguiente, por favor. Así, y a partir de un acercamiento que posteriormente tuve al hospital, surge el interés por conocer las experiencias de las y los cuidadores informales y estas posibles problemáticas que ellos enfrentan durante su labor y cómo se concreta el cuidado, incluyendo la búsqueda de atención, de manera conjunta o no con sus allegados. Además de conocer cuáles son estas tensiones, negociaciones y conflictos pues, que se suscitan durante este proceso, cómo se articulan las prácticas y recursos humanos formales e institucionales en el entramado del cuidado, en un contexto como el oaxaqueño, caracterizado por la vulnerabilidad estructural e insuficientes servicios de salud mental. Todo esto, bueno, se pretendió hacerlo a partir de un enfoque relacional tratando de incluir las perspectivas tanto de los cuidadores informales y los pacientes hospitalizados, cómo gestionan, cómo deciden el acceso a diferentes recursos de atención, incluido el hospital. La siguiente, por favor. Así, bueno, nuestra pregunta de investigación que rigió, digamos, todo el trabajo, pues fue cuáles son las experiencias y las trayectorias de las y los cuidadores de pacientes hospitalizados del Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur, cómo configuran la atención para la salud mental de sus allegados en un contexto como el oaxaqueño, como ya mencioné, caracterizado por la vulnerabilidad estructural y escasos servicios de salud mental. La siguiente.
Todo esto parte de una hipótesis de que el padecimiento de una enfermedad mental impacta en la persona que la padece, pero también en su familia y particularmente en las personas que asumen o a quienes se les asigna el rol de cuidador o cuidadora, ya sea por cuestiones económicas, sociales o culturales, generándoles costos físicos, emocionales, sociales y económicos a consecuencia de esta convivencia cotidiana, el cuidado y la búsqueda de atención por diferentes modelos y recursos terapéuticos. Estas acciones sociales pueden estar permeadas por múltiples dinámicas de negociación, tensión y conflictos entre los actores sociales que se van involucrando a lo largo de estas trayectorias, tanto de cuidadores y pacientes. La siguiente, por favor. Como aproximaciones teóricas, bueno, primeramente pues fue la antropología médica. Nos basamos en lo que es la fenomenología crítica, precisamente para dar cuenta cómo estos factores sociales, culturales y políticos inciden en las experiencias a las cuales pudimos acceder a través de las narrativas. Y en el enfoque relacional, donde como ya mencioné, se trató de mostrar la perspectiva tanto de los cuidadores informales, los pacientes y también el personal hospitalario durante mi trabajo de campo que tuvo acceso a estas conversaciones informales. La siguiente. Bueno, los conceptos en los que nosotros nos basamos fue principalmente el cuidado, la trayectoria del cuidado, pues como este proceso donde se van llevando a cabo de manera consciente o no diferentes prácticas que depende obviamente de su contexto ambiental, sociocultural, la enfermedad mental. Aquí nosotros quisimos dar más peso a la perspectiva, en este caso, de los participantes, más que centrarnos como tal en el concepto que da el DSM o en otros fuentes bibliográficas. Y la vulnerabilidad estructural, ¿no? Quisimos ver precisamente cómo estas experiencias pues son incididas pues por las cuestiones de discriminación tanto racializada, la clase social, el género, etc. La que sigue. Bueno, como metodología tuvimos lo que es la observación participante de manera limitada, aplicación de cuestionarios. Se aplicaron 2 cuestionarios, uno para conocer el perfil sociodemográfico y otro un cuestionario de autoevaluación y salud. Este de perfil sociodemográfico, se aplicó tanto a pacientes como a cuidadores informales. Nuestro cuestionario de autoevaluación únicamente se aplicó a los cuidadores. Para ambos actores sociales, pues ya realizamos entrevistas semiestructuradas, tanto de manera presencial y de vía telefónica. De manera presencial, en el caso de los pacientes que estaban hospitalizados, a quienes tuve acceso, digamos, durante mis primeros como 2 o 3 semanas que estuve haciendo mi trabajo de campo. Posteriormente se restringen las visitas, se restringe el acceso a los mismos y ya únicamente pues ya no pudimos entrevistar a más. Y en el caso de los cuidadores, pues todo fue por vía telefónica. La siguiente. Las limitaciones metodológicas, las principales, pues fue el COVID-19. Esto nos impuso obviamente toda una reestructuración de la metodología, donde se vio restringida nuestra movilidad en el espacio hospitalario, hubo un apresuramiento en las altas hospitalarias, suspensión de las visitas familiares, limitación en la construcción del rapport, no hubo la posibilidad de observar las interacciones ni entre los, digamos, cuidadores allegados, ni entre el personal de salud y los mismos, restricción posteriormente a los pabellones, por eso ya no se pudo acceder a más pacientes, e incluso también la negativa, ¿no?, de algunas personas que en un primer momento contestaron el cuestionario, pero después se negaron por diversos motivos a ser entrevistados. La siguiente. Bueno, voy a tratar de dar de manera breve de qué consta cada capítulo. Y bueno, el capítulo 1, que fue la enfermedad mental y una mirada a través del tiempo y los espacios, se pretendió realizar un bosquejo histórico de la institucionalización de la enfermedad mental y de la psiquiatría. También hicimos un recorrido por las diversas instituciones que se fundaron en México desde la época colonial hasta la década de los 60-70 en México, y donde se trató de dar una breve reconstrucción histórica sobre cómo la génesis y la consolidación de la psiquiatría como disciplina médica y la transformación de la conceptualización de la enfermedad mental a partir de influencias de factores y eventos tecnológicos, científicos, políticos, sociales y económicos. La siguiente, por favor. Bueno, en el capítulo 2 ya está más centrado como tal en el hospital psiquiátrico. Dimos un bosquejo muy general sobre aspectos sobre su infraestructura, las terapias, el personal hospitalario, algunos datos sobre su dinámica demográfica proporcionados por el mismo hospital, el Departamento de Estadística, el hospital como un espacio de saneamiento temporal,
procesos de transformación territorial y funcionamiento, proyectos también que se llevaron a cabo en el hospital de manera inconclusa, como el modelo Hidalgo, e incluso se trató de fundar un centro de atención a las adicciones, lo cual ya no prosperó, y el proyecto de fundación como tal del hospital en la década de los 60, a partir de mi investigación previa y que estuvo cimentada en la prensa local. A partir de esto, pues pudimos ver cómo las instituciones son un reflejo de sus contextos político, social, cultural y económico. La siguiente, por favor. El capítulo 3, pues, es uno de los más extensos, y pues un poco, bueno, para mí complejos hacerlo, donde ya habla de la caracterización ya como tal de estos cuidadores. Aquí emergen estas identificaciones de cuidadores, responsables, pacientes y las redes de apoyo. Bueno, a pesar de todas estas limitaciones, pudimos encuestar a 31 personas y como participantes y entrevistados tuvimos a 16 cuidadoras, responsables y 6 pacientes. Cuando hablo de cuidadores me estoy refiriendo a personas que como tal viven con el allegado, ¿no? En este caso con el paciente. Los responsables, su participación en el cuidado, si bien es muy importante, es como más limitada. Cuando me hablo de responsables es que ellos fungen de alguna manera como este tutor ante el hospital. Tienen una aportación ya sea de tipo económica, ellos son los acompañantes muchas veces cuando los llevan a los diferentes recursos de atención, etcétera, ¿no? Y a 6 pacientes que se entrevistó dentro del hospital. También es muy importante las redes de apoyo que fueron de tipo familiar, comunitarias, y cuando me refiero a comunitarias estamos hablando de, por ejemplo, incluso ministros religiosos que apoyaron con información para orientar al familiar, ¿no?, hacia dónde buscar atención médica, quienes les oficiaban misas, también miembros de congregaciones religiosas que también los apoyaban tanto moralmente e incluso también de una pequeña ayuda económica o material, e institucionales, y estamos hablando de lo que es la policía, las autoridades municipales y de manera más limitada el DIF, pero principalmente la policía y las autoridades municipales. También identificamos la participación de los hombres en el cuidado como tal, como cuidadores, pero más que nada como responsables. También hablamos de las y los pacientes agentes. Este aspecto, bueno, para mí fue muy importante porque pude darme cuenta de que no todos los pacientes o no todas estas personas son totalmente dependientes, ¿no? Sino que incluso algunos de ellos, a pesar de sus ciertas, obviamente, limitaciones, tienen un trabajo remunerado. En el caso de las mujeres, cumplen con sus funciones tanto sociales, ya sea como madres, como esposas, como hermanas, claro, cuando sus periodos de estabilidad se los permiten. Pero también en este cuidado influyen ciertos factores, tanto internos como externos, que intervienen. De tipo interno encontramos el parentesco, que es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de manera lineal, cuando es de padres a hijos o de hijos a padres, a madres, que en el caso cuando son de hermanos, ¿no? Eso influye mucho en el tipo de emociones, cómo se vive el cuidado, es muy importante el parentesco, sobre todo de las madres. El diagnóstico, el género, las redes de apoyo, el ambiente, la relación previa, el consumo de sustancias y las trayectorias y personalidades. En los externos están los recursos económicos, distancias, accesos a los servicios de salud y contar o no con seguridad social. El siguiente. Bueno, aquí podemos detectar precisamente en estas prácticas de autoatención y cuidado, es posible ver la influencia en este caso del hospital. ¿Cómo influye el hospital en estas prácticas? La mayoría de ellas, de alguna u otra manera, estaban muy permeadas por esta orientación psicoeducativa que se les da en el hospital, y cómo ellos van integrando de alguna manera en su práctica diaria, pues todo este cuidado tiene que ver mucho, ¿no? Por ejemplo, como los tratamos de agrupar, son bastante amplias, pero los tratamos de agrupar por categorías. En la primera es procurar las necesidades básicas e instrumentales que van desde ver el aseo, de que el paciente vaya, se asee, que se cambie de ropa, hasta vaya a cocinarle, prepararle los alimentos, etcétera. Vigilar o controlar al allegado. Esta tiene que ver desde asignarle, ¿no?, un cuarto especial para evitar que se salga, vivir siempre en estado de alerta, supervisar que no hubiera objetos punzocortantes, entre otras. Mantener o procurar la tranquilidad del allegado, desde no darle noticias que lo puedan alterar, el evitar las confrontaciones, evitarle estresores, un ambiente que pueda ser conflictivo,
promover la atención psicológica propia del allegado, acudir a grupos de autoayuda, a atención psicológica, llevarlo a misas, oficiarle misas, que sea llevarlo que le den la bendición con el padre, todo eso. Incluir e integrar al allegado en la comunidad, pues es asignarle actividades, ¿no?, al allegado para que se sienta parte de la familia, no segregarlo. Bueno, y las motivaciones, bueno, esto las incluimos en 2 grupos, que es el cuidado por lazos afectivos, donde hay todos están unidos por parentesco, pero aquí vimos esta cuestión más del amor y la solidaridad, y el cuidado por deber moral o necesidad impuesta. Donde, bueno, es más que nada porque no hay nadie más que lo haga, entonces, pues, de manera, pues, resignada a veces, pues, se tiene que asumir este cuidado. El siguiente. Capítulo 4, bueno, en de Por una alegría, una emoción, lo que tratamos aquí de encontrar fueron las etiologías, cómo ellos significan la enfermedad mental, a partir de a qué lo están ellos atribuyendo. Aquí nosotros tratamos de englobarlo. Son 5 categorías que, si bien estas no son excluyentes, sino que coexisten, pues tratamos como para que hubiera un poco más de orden aquí. Y bueno, lo primero es de causas accidentes biológicos, y esta pues se atribuye siempre a factores externos, ¿no? Como puede ser una caída, puede ser una fiebre de tifoidea, puede ser una cisticercosis, ¿no? Todo esto. En los conflictos emocionales tiene que ver con una acumulación de vivencias y relaciones interpersonales conflictivas, como el bullying, maltrato psicológico, traumas infantiles durante la infancia, eventos estresores agudos, sucesos traumáticos, que pueden ser desde presenciar un asalto, un coraje, etcétera, ¿no? Malas acciones de terceros, pueden ser aquí los actos como tal de maldad, o lo que también otros le llaman actos de maldad, algunos refirieron como tal brujería, otros el vertirle en la bebida al paciente algún brebaje, y el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, si bien digamos que todas este tipo de explicaciones no son excluyentes y coexisten, sí en todas se identificó, al menos en mis participantes, que hubo un rechazo o parcial aceptación y desconfianza hacia todo este tipo de explicaciones biomédicas que tienen que ver con factores hereditarios. Siempre hubo un rechazo, probablemente porque se asocia este estigma, ¿no?, de la locura como un atributo innato en las personas. Podemos ver aquí claramente la influencia de la cultura, ¿no?, a través de los recursos terapéuticos, de las emociones, que no solamente es lo que ellos sienten, sino que también a partir de esto detonan esta búsqueda de atención, ¿no? A partir de las prácticas también del cuidado, ¿no? También pudimos ver la calidad de estas relaciones interpersonales, familiares y sociales, como conflictos, relaciones tensas y negociaciones. La siguiente. En el capítulo 5, bueno, como tal, ya presentamos las trayectorias. Elegimos 4 trayectorias de Gilberto, Carlos, Dora y Manuel para mostrar cuáles son los puntos de inflexión, qué los llevó a convertirse en cuidadores, cuál fue el impacto del diagnóstico y la experiencia de hospitalización, esta disrupción biográfica que no solamente pues impacta en la vida del paciente, sino también de su entorno, en este caso familiar, sobre todo de los cuidadores, las problemáticas de acceso a los servicios de salud y las formas en que ellos experimentaron y significaron su labor como cuidadores o responsables, cómo fue este proceso de búsqueda de atención por los recursos terapéuticos, desde la medicina tradicional, religiosos, biomédicos, la disrupción biográfica, como ya mencioné, el estigma social hacia los padecientes, los familiares e incluso las instituciones de salud mental. Muchas veces aquí los mismos participantes tenían este estigma hacia las instituciones, no considerándolas como espacio, en este caso el hospital, como un espacio únicamente para locos. Entonces, para ellos fue muy fuerte el hecho, sobre todo de las mamás, de decir, mi hijo está loco. Muchas veces pasaban años y ellos todavía no podían superar ese trauma, ¿no?, de llevarlo a su hijo a un hospital psiquiátrico. El carácter ambivalente, sin embargo, también ellas reconocían, el hospital se puede ver como un espacio temido y al último que llegan, pero sin embargo también reconocen que es el único lugar donde de alguna manera lo estabilizan, ¿no? Igual el tratamiento farmacológico, si bien probaron por diferentes recursos de atención, pues para bien o para mal tenían que volver a suministrarle este tratamiento, ¿no? Entonces aquí vemos la importancia y este carácter ambivalente tanto del hospital como del tratamiento en la vida y trayectoria de los cuidadores, pero también de sus allegados. Y capítulo 6, por favor. Bueno, ya aquí en este capítulo ya no sé si me siento bien o fatal, no me da tiempo de sentir los costos del cuidado físicos, emocionales, sociales y económicos.
Bueno, aquí tratamos de mostrar ya como tal, si bien a lo largo del trabajo se fueron viendo cómo van surgiendo estos costos físicos, estos costos sociales y económicos, y aquí tratamos de hacerlo de manera ya más sistemática, ¿no? Y aquí en los costos físicos emocionales podemos identificar la incertidumbre, la preocupación, la angustia, el enojo, el estrés, la desmotivación, vergüenza, enojo, impotencia, frustración, el aguantar, la intranquilidad, desesperación, sufrimiento, dolor, depresión, resignación, culpabilidad por parte de los mismos cuidadores de tener un padeciente de este tipo de enfermedad, la incertidumbre y la negación a aceptar la enfermedad y el fastidio. También hubo una somatización de las emociones y esto se dio a través, por ejemplo, del dolor de la nuca, de la espalda, la gastritis, los nervios, el temblor en los ojos. Esto es interesante que solamente las mujeres fueron quienes realmente me supieron decir que estaban sintiendo. Porque en el caso de los hombres, si bien ellos reconocían que había algún estrés, pero nunca realmente lo identificaron. En cambio, las mujeres sí, ellas fueron las que se identificaron como tal. Y como ya mencionamos, el tiempo y el parentesco, pues influyeron en estas afectaciones físicas. En los costos sociales pudimos observar los cambios en las relaciones familiares, la falta de participación en las actividades comunitarias, la culpabilización de la familia, particularmente hacia las madres, el aislamiento o escaso intercambio social y estas actitudes estigmatizantes como comentarios negativos, burlas o rechazos que fueron dirigidas no solo a los padecientes, pero que también impactaban en los miembros de la familia. En los costos económicos, pues, aquí pues fue más lo que es el pago a los terapeutas de los diferentes sistemas de atención, ya sean los terapeutas tradicionales, los que hacían exámenes médicos, pero sobre todo lo que más implicaba un costo era el tratamiento farmacológico, ¿no? E incluso el hospital, ¿no? Para ellos significaba como el recurso más económico, ¿no? A comparación de todo otro tipo de recurso, era como el más accesible, aparte de ser el único, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿a dónde más lo llevo? Pues es el único. Y era mucho más económico las hospitalizaciones, los servicios de consulta, que llevarlo con algún particular o con algún otro tipo de terapeuta, ¿no? Además, iba a decir otra cosa, pero se me olvidó, perdón, la que sigue. Y bueno, dentro de este capítulo 6, perdón, de esta disrupción biográfica, también pudimos ver cómo se dio un replanteamiento y resignificación de la vida en la familia. Muchas veces ellos, a partir de esto, ellos reflexionaron sobre su dinámica familiar, ¿no? Y sobre todo cuando eran pacientes de primera vez, ellos empezaban a reflexionar qué estaba fallando en su familia y tratar, en el caso de los papás o las mamás, pues de darles más atención al hijo, de tratar de convivir más, de buscar de estos espacios, ¿no? De que hubiera mayor comunicación. Entonces, eso también era, pues no sé si fue en el positivo, ¿no? Pero bueno, a partir de ellos empezaban a detectar, ¿no? Ciertas cosas que estaban pasando en la familia o conflictos irresueltos. También esta acumulación de emociones, pues también ellos reconocían que podía tener efectos adversos para su salud, ¿no? Pero también había un impacto emocional y negación del padecimiento. El cuidado, pues como también puede ser la otra cara del cuidado, también como una experiencia gratificante, como un forjador de identidades, subjetividades, en el caso de un joven de 21 años que asumió el cuidado de su madre al morir su papá. Entonces, él a partir de todo esto, él tenía todo esta de hacerse responsable de la familia, ¿no? Si bien tuvo que renunciar a muchas cosas, obviamente tener una vida de un joven de esa edad, pues para él era un motivo de orgullo, ¿no? Y continuar esta obra de su padre. Una obra espiritual en la cual pues ellos esperaban que no una recompensa material, sino que de alguna manera Dios les mandara estas bendiciones para ellos y para su familia, ¿no? También mejorar como seres humanos, ¿no? Ser un mejor cristiano, como una fuente de satisfacción también por estar cumpliendo y haciendo lo que te tocas desde su perspectiva, como familiar, ¿no? Entonces, eso también era una fuente para ellos de satisfacción. La siguiente. Y bueno, ya como conclusiones, a partir de todo esto, pues pudimos ver que, bueno, el cuidado es una actividad compleja que está permeada por emociones, sentimientos ambivalentes, relaciones tensas e inclusive conflictos irresueltos
entre esta diada de cuidador allegado, que contribuyen y se reflejan en el manejo de las circunstancias y su práctica. El cuidado profesionalizado influye en este cuidado informal, los cuales se articulan e interaccionan en el ámbito doméstico. Hay un carácter ambivalente también del hospital y el tratamiento farmacológico y la experiencia de hospitalización en la vida y trayectoria de los participantes. El hospital como un espacio de control y estabilización de crisis agudas, pero también la alternativa terapéutica más económica y con resultados pues relativamente eficaces, pero también atravesada por relaciones tensas y conflictos entre usuarios y personal médico. Esto también no estuvo exento, ¿no? Si bien ellos reconocieron que el hospital y que hacían lo que podían estos médicos por ellos, también muchas veces hubo relaciones pues muy conflictivas porque no tenían, desde el hecho de que el médico decía que ya podía ser dado de alta, pero el familiar decía, no, es que mi paciente todavía no está bien, ¿no? Por el tratamiento farmacológico. ¿Por qué le cambian el tratamiento farmacológico? Entonces siempre había estas tensiones, ¿no? También incluso había un estigma a veces de algunos otros psiquiatras, ¿no? Que eran, digamos, particulares y veían al hospital como un espacio para locos. Entonces, desde que llegaba la paciente le decían, está loca, llévensela al manicomio, ni siquiera como hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces podemos ver este tipo también de prácticas, ¿no? La condición de vulnerabilidad estructural también modelan, restringen esta toma de decisiones, la ejecución de acciones sobre el cuidado y la búsqueda de atención. Y la experiencia de estos cuidadores pues estuvieron modeladas por estas fuerzas macroestructurales, factores internos y externos. El cuidado es una labor desempeñada principalmente por los miembros de la familia, además de continuar siendo una labor feminizada, que recayó en las madres, las hijas y las hermanas, lo cual les generaba en ocasiones sobrecarga en sus cuidadoras. El cuidado puede ser una práctica multidireccional y multiactoral, permeada de tensiones, negociaciones, relaciones de subordinación y resistencia, que reflejan conflictos irresueltos como cuidador y allegado. Aquí me estoy refiriendo que muchas veces los pacientes se resisten, no quieren tomar el tratamiento, no quieren ir al hospital, incluso hacia las mismas prácticas del cuidado se resisten, ¿no? El hecho de no seguir la dieta, de querer seguir continuando con el consumo de sustancias, de querer salir, de querer divertirse, de querer hacer una vida de alguna manera, no como cualquier persona, ¿no? Entonces aquí podemos ver también estas relaciones. La que sigue, por favor. 3 minutos, Nadia. Sí, gracias. Y bueno, estas relaciones, como dijimos, entre cuidador allegado, se caracterizaron por la presencia de sentimientos ambivalentes como el amor, el afecto, pero también la frustración, el hartazgo, el enojo, además de prácticas que en ocasiones pueden llegar a considerarse coercitivas o violencias ejercidas de manera bidireccional entre ambos actores sociales. Luchar contra corriente, lo que dio título a esta tesis, retrata las experiencias y adversidades que estos cuidadores enfrentaban para cuidar a sus allegados y familias y procurar un estado de salud bueno o aceptable. Esto en ocasiones implica ir en contra de la voluntad del allegado, una lucha personal contra el estigma y la sociedad. El cuidado como una labor gratificante puede ser fuente de orgullo, forjar subjetividades, oportunidad de ser un mejor ser humano y cristiano. Este cuidado es un proceso multidireccional y dinámico que involucra prácticas y relaciones sociales que exceden la diada de cuidador allegado, los cuales están orientados a satisfacer las necesidades materiales, afectivas, biológicas y sociales de una persona, que por condiciones de salud, edad o ambas requiere de cuidados especiales. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, gracias. Gracias al CIESAS por darme la oportunidad de realizar este posgrado, a CONACYT, a los lectores, a la doctora Oliva López Sánchez, la doctora Frida, Jacobo Herrera, al doctor Rubén Muñoz por su tiempo, por sus valiosos comentarios y aportaciones que me harán reflexionar mucho sobre este trabajo, a la doctora Laura por su dedicación siempre y entrega, a todos mis profesores del programa, a la doctora Lina aquí presente, a la doctora Paola y a todos. A Mara, claro está, también siempre por su orientación y por su disposición siempre a ayudar, y a todos los que están presentes por su atención, y también a la doctora Marlene, que está por acá, que me da gusto verla. Y pues gracias.